He titulado al mensaje de este mediodía: Dios te puede usar. El partido no ha terminado. Dice Lucas en el capítulo 22, en el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo al Señor, mire lo que le dijo: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a donde también. Mire usted, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En el versículo siguiente, él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En el año 1929, en el estadio de Pasadena, California, se celebró en el Rose Bowl de Pasadena. La ciudad estaba de fiesta, era el 1 de enero y celebraban, además de ese gran juego de fútbol americano, el famosísimo desfile de las rosas. Y en esa oportunidad jugaba la Universidad de Georgia contra la Universidad de California. Pero minutos antes de que se terminara la primera mitad del partido, el jugador de la Universidad de California, Ray Riggles, interceptó un balón y comenzó a correr con todas sus fuerzas, hermano. Lastimosamente, comenzó a correr en el sentido equivocado. Al otro lado comenzó a correr. Todos los compañeros comenzaron a gritarle que se detuviera, que parara. La gente estaba enloquecida, gritándole que estaba corriendo en contra, en sentido contrario. Pero uno de los compañeros lo logró alcanzar apenas cuando faltaban 3 yardas para el touchdown. Eso significaba que el equipo contrario tenía la oportunidad y anotaron el touchdown. El primer tiempo terminó 7-0. El culpable: Roy Riggles. Llegaron a los vestidores todos cabizbajos, con la cabeza viendo al suelo, y Roy se había puesto una cara sobre su cabeza. Estaba llorando como que era niño por su culpa y por un error infantil hasta cierto punto. Por pura desorientación, por decirlo así, el equipo estaba perdiendo. El entrenador Dick Price en aquel entonces permaneció en silencio. Él no dio ninguna instrucción para el segundo tiempo. Todos se miraban la cara y faltando 3 minutos para salir a la cancha, el entrenador dijo las siguientes palabras: muchachos, los que jugaron la primera mitad son los que van a jugar la segunda mitad. Todos los jugadores se pusieron de pie y comenzaron a caminar, excepto uno. ¿Quién se imagina? Roy Riggles. El entrenador se acercó y le dijo: Roy, ¿escuchaste lo que dije? Los mismos jugadores que terminaron la primera parte, esos van a continuar la segunda. Roy miró fijamente al entrenador y le dijo: no puedo. Lo he arruinado todo. Entrenador, he arruinado su carrera. Lo van a odiar por mi culpa. He puesto en vergüenza a la universidad y he arruinado mi propia vida y mi carrera. Yo no puedo salir y enfrentar a esta multitud. El entrenador le puso la mano en el hombro y le dijo: Roy, ponte de pie. Vuelve al juego. El partido, le dijo, todavía no ha terminado. Él se puso de pie, salió a la cancha y dice la historia, hermanos, que hizo su mejor juego, como nunca lo había hecho. Pero lastimosamente el esfuerzo y el sacrificio que ese equipo hizo aquel día no fue suficiente, porque no lograron ese esfuerzo que hicieron para ganar, no fue suficiente, y la Universidad de California perdió 8-7. Hermanos, pregunto, ¿cuántos de nosotros en la vida hemos servido a Dios en algún momento? Pero cuando
nos llegó la bola, cuando nos llegó la pelota, empezamos a correr en el sentido equivocado. Salimos corriendo en la dirección que no era, en la dirección opuesta cuando nos dieron la pelota. ¿Cuántos no nos hemos tropezado en el camino? O hemos hecho un alto vergonzoso tal vez. O hemos hecho algo que la gente nos ha visto pasar y nos señalan con el dedo. Ahí va, mira. La gente dice, ese es. Pero ¿qué cosas pasaron por la mente de este hombre? Y lo interesante del asunto es que el entrenador le puso la mano en el hombro y le dijo, Roy, el partido todavía no termina. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 54, dice la palabra, recordemos lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos. Él dijo, no, Señor, yo voy contigo hasta la cárcel, contigo voy a la muerte. Pero en este versículo dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Y en el 58, un poco después, viendo los otros, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, este también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, dice la Escritura, lloró amargamente. Pedro había dicho, voy a ir contigo a la cárcel si es posible, voy a ir a la muerte si es posible. Y ahora lo había negado 3 veces. Hoy estaba llorando amargamente. Probablemente Pedro pensó que sus días se habían terminado. Después de haber compartido 3 años con el maestro, después de haber utilizado mi barca para predicar a las multitudes, después de haber cruzado una, otra y otra vez el mar de Galilea al lado del maestro, ahora resulta que mi ministerio, mi servicio a Dios, ahora resulta que mi vida se ha terminado. Pedro pensó que él nunca podía volver a servirle a Dios. Es probable que el recuerdo de todos aquellos años sirviéndole al Señor lo atormentaban, hermano. Pero cuando Pedro pensó que todo se había terminado, el hombre que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El hombre que siempre hablaba en nombre de todos sus compañeros. El hombre que vio a Jesús caminar sobre las aguas y dijo, tú eres Jesús, haz que yo camine sobre las aguas también. Ese hombre que había demostrado estar cerca, que había puesto su casa a disposición del maestro. Ese hombre que se había ganado la confianza del hombre y la intimidad con Jesús. Ahora lo había negado 3 veces, hermano. Ahora había llorado amargamente. Ahora pensaba que quizás nunca en la vida iba a volver a ser el mismo. Que ya no podía servirle a Dios. Que ya no podía volver a poner sus dones al servicio del maestro. O a poner sus talentos a servicio del Señor. Pero pasó algo que es muy interesante, hermanos. Después de la resurrección, en Marcos capítulo 16, pasa algo que es interesante y yo quiero que le ponga atención. En Marcos 16, versículo 6. Marcos 16, versículo 6. Esto es interesante. Es el ángel el que está hablando en Marcos 16. Échele un vistazo en la Biblia, por favor. Ahí en su Biblia, hermano. Si usted le pone atención a este pasaje, pero mucha atención, se va a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, algo que es
extremadamente interesante. Desde el versículo 1 nos está hablando de la resurrección. Pasó el día de reposo, María Magdalena, todo muy de mañana en el 2. Y en el versículo 5, cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Era un ángel. Póngale atención a las palabras del ángel. Él le dijo, no se asusten, les dijo. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Y mire el versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos, coma. ¿Y a quién más, hermano? Y a Pedro. ¿Qué vio Dios en Pedro en ese instante? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Habían cesado las lágrimas de Pedro acaso? ¿O qué cosas estaban martirizando el pensamiento y el corazón de Pedro en ese instante que Dios tuvo que usar un ángel para decir, díganle a los discípulos, y díganle también a Pedro? Díganle también a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis, como él dijo. La siguiente vez que Pedro se encontró con Jesús, yo me imagino, hermano, a Pedro llegar delante del Señor con la mirada puesta en el piso, sin querer mirarlo a los ojos, por la vergüenza de haberle fallado, de haber negado, la vergüenza de haberle fallado a la iglesia, de haber fallado a los hermanos, de haberle fallado a los otros discípulos, muy avergonzado por esto. Y ese es el momento cuando Jesús le hace la misma pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y a la tercera vez, Pedro le dice al Señor con toda su alma, con todo su corazón, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Simple y sencillamente, eso que pasó, Señor, no fue mi intención. Porque mis amados hermanos, los errores los cometen todos, los cometemos todos. Nadie tiene ni la autoridad, fíjese bien, ni el derecho de señalar a nadie. Y como dijo alguien por ahí hace algunos años, antes de señalar con tu dedo, asegúrate que lo tengas limpio. Y yo estoy seguro, pienso que limpios no estamos. De una u otra forma, todos le hemos fallado, de una u otra forma, de una u otra manera, todos le hemos regado, como decimos. O como dicen en otros países, le hemos embarrado de una u otra forma. ¿Y qué pasó después? ¿Qué fue lo que sucedió? Y miren esto. Hay cosas, hermano, que la Biblia no las dice, pero me encanta pensar, me encanta meterme en esos versículos. Y digo yo, ¿qué habrán dicho los otros discípulos? ¿Qué habrán dicho los hermanos? Porque miren, nosotros somos crueles. Nosotros, hermanos, somos crueles cuando alguien falla. Uy, hermano, si alguien comete errores, mira quién viene ahí, ve. A ver si es verdad que anda de bocón ahora, como antes. A ver con qué se aparece ahora y se la lleva de que es el líder de nosotros, que es el jefe de todos nosotros. Míralo, ve, 3 veces lo negó, ve. La gente es cruel, hermano. La gente es muy cosa seria, pero lo lindo y lo maravilloso de esto es que Dios es el que pone a la gente. Dios es el que pone a las personas. Dios es el que lo exalta. Y en algunos momentos de la vida es Dios el que lo pone abajo porque lo necesitamos. No hay manera de subir si no estamos abajo. Acuérdese, no hay manera de conocer la gloria si primero no hemos conocido el piso, hermanos. No hay manera de conocer la exaltación si primero no hemos sido humillados. Imposible. Pero es Dios el que nunca ha quitado los ojos de nosotros. Jamás. Y ahora en Hechos capítulo 1, versículo 14, mire qué pasó. Y esto es lo que yo siempre les he dicho. No hay persona más inteligente que aquella persona que a pesar de haberle fallado, que a pesar de haber cometido errores, siempre busca la casa del Señor. Es aquel que dice, mire pastor, perdóneme, fíjese que yo hice una cosa indebida, yo sé que le he fallado al Señor, mire, pero yo me puedo sentar hasta en la última fila, pero yo de aquí no me quiero mover, pastor.
Yo necesito esto, yo respiro esto. El peor error, y fíjense en esto, el peor error, aparte de haberla regado, es apartarse, hombre. Es peor apartarse que haber cometido el error que se ha cometido, porque la única manera de restauración es a través de la palabra, es a través de esto, es la única forma, a través de la palabra, y Dios es un Dios restaurador. En Hechos capítulo 1:14 dice la palabra que todos perseveraban unánimes en la oración y ruegos. Ahí estaban las mujeres, ahí estaba la mamá de Jesús, ahí estaban sus hermanos. Mire qué bonito esto, qué lindo, hermano. Si regresamos nosotros al versículo atrás, al que leíamos, yo le voy a decir algo. La Biblia, fíjese bien, no habla mucho de la relación de María con Pedro. Usted ya se fijó en eso. Pero ¿cómo cree que se llevaba María y Pedro? Sabiendo María que su hijo vivía en la casa de Pedro. Ella estaba agradecida, hermano. Ahora tenemos a María con otras mujeres reunidas y los hermanos, y el 15 dice, y en aquellos días, ¿quién se levantó? En medio de los mismos hermanos, y los reunidos era como 120, dice la escritura en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guías de los que prendieron a Jesús. Y mire qué lindo está esto. Cuando Pedro pensó que ya no iba a servir, ahora Dios lo levanta. Cuando Pedro pensó que todo se había terminado, ahora Dios lo restaura. Él creía que ya no iba a servir, y los mejores días estaban por delante. A tal grado que en Hechos capítulo 2, verso 14, dice la palabra del Señor: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El mejor sermón de Pedro lo tenemos aquí en este capítulo. ¿Quieres saber cuál fue el resultado de este mensaje? Lo tenemos en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y mire cuántas personas se añadieron por el sermón de Pedro. 3,000 personas. Dios se da cuenta, lo puede volver a usar. Dios le dio dones, le dio talentos, y un día el Señor le va a reclamar por esos dones y le va a recordar esos talentos. La regamos, la embarramos, como dicen aquellos, hicimos lo que no debíamos hacer, pero eso no es excusa. Dios le pone la mano en el hombro y le dice: el partido todavía no se ha terminado. Dios lo puede volver a usar, hermano. Es que va a decir la gente, pastor, ¿y qué pues? Por amor de Dios, hombre, hermano, ¿y a usted qué le importa eso? Si estamos pensando lo que la gente dice, mire, no vamos a poder ni respirar siquiera. Para hablar mal de usted, todos son buenos, pero para darle una tortilla, aunque sea con sal, no, la gente es amiga cuando usted está bien. La gente quiere ser sus amigos cuando las cosas caminan bien. Pero cuando usted comete un error y va para abajo, mire, le dan la media vuelta, le dan la espalda, no quieren saber nada de usted. ¿Qué importa? Pero hay uno que es el que nos levantó, es el que nos salvó, es el que nos justificó, el que nos ha santificado. Nos está diciendo: el partido no se ha terminado. Yo puedo hacer muchas cosas más, dice Dios. Pedro se levantó con más fuerza, con más poder, con más auge, más ímpetu, aún después de todo lo que le había sucedido. Y no solo eso, hermano. Y no solo es eso. Terminó escribiendo 2 epístolas que están en el Nuevo Testamento. El partido no se había terminado para Pedro. En Hechos capítulo 2 tenemos a un segundo personaje. Se llama Juan Marcos. En el 12:2. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos se habían reunido orando. Esto nos dice varias cosas. En primer lugar, Juan Marcos no es Juan el Amado, es otro. Esta es la primera vez que encontramos a este Juancito, aquí a Juan Marcos, en este versículo. Su mamá tenía casa de oración. Ahí en la casa tenía. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Primera vez que aparece Juan aquí, que lo tenemos aquí. Más adelante nos damos cuenta que él tenía un tío que era bien reconocido. Tenía mucha influencia en el evangelio. ¿Y sabe cómo se llamaba el tío? Bernabé se llamaba.
Bernabé un día, sin duda, platicando con Marquitos, le dijo, mira, Marquitos, deberías de considerar las misiones. Yo quiero que conozcas un gran hombre que se llama Pablo. Mira, este es misionero. ¿Por qué no te venís con nosotros? Vamos en un viaje. Y lo convence. Y Juan Marcos dice, a ver si me gusta la experiencia, vámonos, metámonos al barco Logos, a ver qué pasa. Y se va con ellos. En Hechos 13:5 dice la escritura que él aceptó. Y mire lo que pasó. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan. Él se apuntó y dijo, aunque me apunto para ir, aunque sea a lavar los platos, porque quiero conocer ese mundo del evangelismo, de las misiones. Y en el 13:13, ahí mismo, mire, dice lo siguiente. Parece que como que no mucho le gustaron el evangelismo, no mucho le gustaron las misiones. Dice, habiendo zarpado de Patmos, arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose, dijo, no, esto no me llega. Y le dijo a su tío, yo aquí me voy a quedar, tío. ¿Cómo? No, yo aquí me voy a quedar, tío. Apartándose de ellos, dice, se regresó. Va, mire pues, ni modo, ya no quiso. Y no dice más. Si hubo pleito, aquí no dice. ¿Verdad? Pero en Hechos 15:36 se supone, hermano, que el tío, cuando regresaron a Jerusalén y hablaron con Juan Marcos, le dijo, mira Juan, eso que hiciste no estuvo bien, hijo. Pero ¿sabes qué? Hoy vamos a ir a otro viaje. ¿Por qué no venís con nosotros? Y Juan Marcos dijo, está bien, voy a ir con ustedes. Entonces, después de algunos días, Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están los hermanitos. Y Bernabé, atención, mire, ¿qué quería Bernabé? Que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y luego, ¿qué es lo que pasó? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a quien. Mira, hermano, es que hay gente que no mira estas cosas. ¿Vos querés que lleve a ese que dejó el ministerio abandonado? ¿Vos querés que lleve a ese que se retiró? Pues no, fíjate. Y no había ido. En el 39 dice, y hubo tal desacuerdo. ¿Con qué hay desacuerdo? Miren, estos grandes hombres. ¿Y cómo no nos vamos a terminar en desacuerdo nosotros, hermano? Y hubo tal desacuerdo entre estos que se separaron, dice, el uno del otro. Bernabé con Juan Marcos se fue a Chipre. Y en el siguiente versículo dice que Pablo escogió a Silas y se fue para otro lado. Mire, todo a causa de una discordia, de un pleitecito causado por Juan Marcos. Estas cosas, hermanos, mire, los errores que hemos cometido en la vida, tarde o temprano, nos pasan la factura. Claro que sí. Un día, en el momento de reflexión, solo nosotros, donde empezamos a ver la película de la vida, y algunas veces esto toma años, cuando venimos a decir, qué regada, hombre, esto no, yo no quiero ver esto, man, qué regada vos. ¿Cómo se sintió Juan Marcos cuando le dijeron, mira, por culpa tuya, mira, aquellos hermanos están peleando, ¿ve? Pero ¿cómo? Claro, hombre, y no te querían, ellos te querían llevar y los dejaste estirado la vez pasada, dejaste estirado el ministerio. Pasó un tiempo, hermanito, mire. Pero el mensaje de esta mañana es, Dios lo puede volver a usar. El partido no ha terminado. No sabemos ahí qué cosas pasaron. Eso no lo sabemos. No sabemos qué fue lo que pasó entre ellos. Pero en Filemón, capítulo único, versículo 23, fíjese, Filemón 1:23, vemos a ese que se había enojado. Filemón es único capítulo, en el 23, capítulo 1. Mire lo que dice. Yo no sé lo que pasó, pero ahí hay algo. Mire lo que dice. Te saludan Epáfrates, mi compañero de prisiones por Cristo. Y en el versículo 24 Pablo dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿quiénes son? Mis colaboradores. Mire qué lindo esto. Qué lindo, hermano. Note, cuando usted pensó que el partido se había terminado, cuando usted pensó
que había que colgar la toalla, que había que tirar la toalla, colgar los guantes, cuando usted pensó que ya no había nada que hacer y que todo se había terminado, cuando usted pensó, ya mejor me quito la corbata, guardo este saquito. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando le echa una mirada al closet y mira las camisitas, los saquitos, las corbatillas que usaba para el culto y que ahora van para cualquier otra cosa? ¿Qué pasa cuando usted se encuentra un papelito metido en alguno de esos libros de la agenda de una reunión en la que usted participaba, del mensaje punteado que tenía que predicar? ¿Por qué le estoy diciendo que el peor error que puede cometer una persona es apartarse? Y le voy a decir por qué. Porque cuando la persona se aparta del evangelio, Satanás aprovecha ese tiempo para poderle meter puras estupideces, hermano. Puras estupideces en la cabeza le mete el diablo. Por eso le estoy diciendo, apartarse es peor que cualquier error que usted haya cometido. Yo no creo que ningún pastor, fíjese bien, de ninguna iglesia, en alguna congregación, tenga la autoridad de decirle a alguien, usted no es bienvenido a esta iglesia. Porque desde el momento que quiere, si tiene el deseo sincero, si tiene verdaderamente el deseo genuino de un verdadero cambio, de hacer las cosas correctamente, miren, hermanos, todos deberíamos de estar contentos con él. Marcos, en 2 de Timoteo 4:10, Juan Marcos, mire, hermano, aquel que dijo, no, yo no quiero que este vaya con nosotros. Si él viene, me voy para otro lado. 2 de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha abandonado. Demas dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue para Galacia y Tito se fue a Dalmacia. En el 11, solo Lucas está conmigo. Y mire el favor que está pidiendo el apóstol. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. Usted es útil para el ministerio, hermano. Hermana, usted es útil para este ministerio. Juan Marcos, fíjese bien, terminó escribiendo el primer evangelio. Se cree que Marcos fue escrito antes que Mateo. Cuando Marcos pensó que ya el partido de su vida se había terminado, Dios le pone la mano en el hombro y le dice, Marcos, el partido todavía no ha terminado. Me eres útil para el ministerio. Sansón pensó que por los errores cometidos el partido se había terminado. El rey David pensó que por sus errores el partido ya se había terminado. En este día, hermano, no permita que un evento en su vida lo haga sentir inútil e inservible para Dios. No permita que un error le haga pensar que Dios ya lo desechó. Él dijo, el que a mí viene no lo echo fuera. Mi querido hermano, mire esto, en este día Dios nos pone la mano en el hombro y nos dice, me eres útil para el ministerio, porque el partido todavía no ha terminado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas gracias, no solamente aquí, en esta colonia, en todas partes donde escuchan estos mensajes, Señor. Hay tanto talento, tanta gente que es útil, hombres y mujeres con tantos dones, hombres y mujeres que piensan que el partido ya se terminó. Pero en este día, el Dios de la gloria, el Dios de la gracia, el Dios del perdón, el Dios de la misericordia, nos está poniendo la mano en el hombro y nos dice, no, Señor, me eres útil para el ministerio. Me eres útil para este ministerio. Dios nos puede volver a usar. Jamás debemos permitir que un evento defina nuestra vida. Jamás vamos a permitir que un error defina nuestra vida. El Dios de la gloria sigue en su trono y hoy, este día, le está diciendo, me eres útil para el ministerio. Mientras todos oramos, si nunca ha recibido a Cristo en el corazón, yo quiero hacerle una invitación para que hoy le abra el corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y Salvador de su vida.
voy a pedirle que repita conmigo esta oración que dice de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermano. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias. Le pido por favor que comparta este mensaje con otros. Hagamos evangelio. Buenas noches y que Dios me lo bendiga.